Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias en Apocalipsis 14, 17 y 18, de ese capítulo 14, que continúa con la misma idea que hemos venido desarrollando en los domingos anteriores, relacionada con la cosecha o con el cultivo, ¿sí?, de la tierra y con el cuidado que Dios está teniendo para su pueblo. Dice el texto: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu voz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El texto que nos corresponde en esta mañana es un texto con mucha información relacionada con una de las prácticas de cultivo más comunes y más antiguas de la humanidad, y comunes del pueblo de Dios, y que están trasegadas en toda la Escritura. Tiene que ver con la práctica del cultivo de la uva o del cultivo de la viña y los viñedos. Este versículo es continuación del texto anterior que estuvimos hablando sobre la siega. Los versículos del 14 en adelante, del capítulo 14 hasta donde estamos, habla prácticamente de cómo Dios, en su infinito propósito histórico en la redención, va a recoger una cosecha, y esa cosecha está representada básicamente por dos productos. Hay dos productos que están en mención. El domingo pasado estudiamos uno de esos productos, que se llama la siega. La siega era la recolección de la cosecha de grano. Todos los cultivos de grano, de espiga, se llamaba la siega cuando estaban en cosecha, y era la recolecta de esa cosecha, de esos cultivos, y por supuesto su uso para el comercio, para el consumo, y también para la economía hebrea en este caso, porque estamos hablando del pueblo de Dios. Pero hoy nos corresponde otro tipo de cosecha, que es la cosecha de la uva, o la cosecha de la vid, ¿sí?, que es la que está representada aquí en este versículo. El tiempo vino, es el título de nuestra predicación, y vamos a hablar del vino, de que vino el tiempo, ¿sí? Vino el tiempo de recoger la cosecha especialmente de la viña. Hay un capítulo en la Biblia que es un capítulo muy extraordinario del profeta Isaías, que se llama el canto de la viña, ¿sí?, o el canto de la viña del amado, ¿sí? Es una poesía muy extraordinaria, es una poesía muy rica, es una lírica antigua con una prosa y una gran rima extraordinaria, hablando de que Dios alquiló un terreno, sembró un cultivo, puso un administrador o mayordomo de ese cultivo, estaba muy esperanzado de que iba a recoger una buena cosecha, ¿sí? Se había hecho todo lo oportuno y lo pertinente para que al final del tiempo se recogiera la cosecha de la uva o se pudiera tener un buen vino, pero dice que cuando vinieron los segadores, ¿sí?, o los vendimiadores a recoger la cosecha de esa viña, las uvas estaban ácidas y no sirvieron. Es una canción muy lacónica, muy triste, muy deprimente para el dueño de la viña, porque dice: yo invertí todo en ese cultivo, hice un gran esfuerzo para que al final del día tuviera una utilidad, o por lo menos tuviera un producto en el cual gozarme y celebrar por la recolección de la cosecha, pero todo fracasó. Esa canción es una canción central en la historia de la redención, mostrando especialmente el efecto de la impiedad y las consecuencias de los impíos. Pero esa canción nos sirve a nosotros para pensar que muchas veces hacemos grandes inversiones en negocios con una gran expectativa. La Biblia dice: nadie siembra sin esperar recoger algo a cambio. Todos sembramos y esperamos recoger, sea un negocio, un proyecto, un plan, alguna inversión que nosotros hacemos. Siempre tenemos la expectativa de que vamos a recoger algo, que vamos a tener una utilidad, que al final del día vamos a tener un resultado. Ese resultado nos puede servir para pagar alguna deuda, nos puede servir para capitalizar o quizás para darnos algún lujo. Pero todos tenemos proyectos en la vida, especialmente cuando hablamos de negocios o de inversiones. Los hebreos sembraban viñas,
Es decir, tenían cultivos donde sembraban uvas y esperaban recoger. Y ellos siempre tenían en mente tener utilidad. Era parte de la economía hebrea. La viña era parte del rublo económico, era parte del producto interno de la nación. Es decir, ellos sembraban, recogían y tenían utilidad. De hecho, los hebreos eran considerados como una cultura vinícola. Es decir, expertos en la producción y conservación de vinos y también en la comercialización. Pero en este ejemplo que la Biblia nos plantea de la viña en el libro de Isaías, dice, se hizo toda la inversión, se cuidó de que el cultivo estuviera bien y no le faltara riego, no le faltara protección, no le faltara abono, pero también que no le faltara todas las condiciones para que la cosecha fuera favorable, pero al final las uvas fueron agrias, es decir, no sirvieron. Se fermentaron antes del tiempo y no sirvió para el propósito que era una producción de una cosecha de vino. ¿Qué nos enseña esa lección? Nos enseña varias cosas. Primero, que muchos de los proyectos que nosotros hacemos no nos salen bien. Que muchas veces nosotros hacemos inversiones y terminamos fracasando económicamente. Que a veces al final del día, cuando vamos a recoger la utilidad, nos damos cuenta que tenemos saldo en rojo. ¿Sí? Y ese saldo en rojo lo que nos dice es, se perdió la cosecha. ¿Sí? El esfuerzo no valió y no tuvimos utilidad. ¿Sí? Pero en este caso, siendo una enseñanza de la Escritura, lo que nos dice es que Dios es el dueño de esa viña y que Dios tiene un cultivo o una labranza y que en esa labranza Él sembró una buena semilla. Pero que en esa semilla en ese cultivo que Él sembró una buena semilla, se esperaba un buen resultado, pero al final el resultado son uvas agrias o acidez, cuando se consume o se prueba esa uva, de tal manera que no hay utilidad. Dios es el Dios de la creación y en varios lugares lo hemos visto en el libro de Apocalipsis. Dios creó el mundo y destinó toda su creación, incluido al hombre, para su propia gloria. El fin principal del hombre es que viva para la gloria de Dios. El fin principal de toda la creación es que le rinda culto. Pero recuerden que en los capítulos anteriores de Apocalipsis, gran parte de la población prefirió no rendir culto a Dios, sino rendir culto a la bestia, a la imagen de la bestia, rendir culto al dragón y empecinarse en su propio raciocinio, viviendo en su desvarío. De tal manera que gran parte de la población del mundo está dedicada enteramente a rendir culto a la bestia, es decir, postrarse ante el dragón, vivir sin ninguna norma moral y vivir sin dar adoración a Dios. Nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los impíos prosperarán y vivirán rindiendo culto a la bestia sin que tengan ningún acto de justicia o que sean juzgados? ¿Hasta cuándo ellos podrán salirse con la suya? En la maldad, en la perversión, resistiendo a Dios sin tener ninguna reprensión. Nosotros nos preguntamos eso. Y esa es la pregunta que en el libro de Apocalipsis resuena con gran fuerza. Señor, Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo somos victimizados por imperios malos? ¿Hasta cuándo somos victimizados por los impíos? Y esa es la pregunta del Salmo 73. ¿Hasta cuándo, Señor? Y es la pregunta de Jeremías 12 que leímos hoy. ¿Hasta cuándo? Y la respuesta es, hay un momento oportuno. Y este es el momento. Llegó el tiempo vino. El tiempo en el que el Señor recogerá la cosecha. Pero hay dos tipos de recolección en el libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Primero viene la recolección del grano. En esa recolección del grano dice la Biblia que Dios envía a su ángel y que su ángel sale del templo y viene con la orden de recolectar la cosecha y que él viene con una hoz aguda que era un instrumento de corte y de poder hacer manojos para recoger la cosecha y separarla, y que claramente esa siega es una siega del pueblo de Dios, es decir, Dios reúne el grano y separa el grano del tamo o del bagazo o de la basura para darle utilidad al grano. Es decir, la cosecha de la siega está relacionada directamente con el pueblo de Dios. Dios reúne su pueblo porque el grano está maduro y está útil para ser usado.
En este segundo momento de la cosecha se nos habla y dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Llevamos 2 ángeles y aquí en este versículo encontramos otro y luego en el siguiente uno más. Y salió del altar otro ángel, es decir, llevamos 4 ángeles. 4 ángeles asociados con la recolección de la cosecha. 2 cosechas, la cosecha del grano, que es la siega, y la cosecha de la uva, que es la vendimia. Tenemos 4 ángeles. La pregunta es, ¿por qué tantos ángeles están comprometidos con la recolección de la cosecha? ¿Realmente son muchos ángeles? ¿O son formas para mostrarnos y para graficar toda esta recolección y las órdenes cumplidas, pero haciendo alusión que solo hay un vendimiador o un segador de toda la cosecha? ¿Quién es el único segador de la cosecha del grano? Jesucristo. Él es el que viene a recoger la cosecha en su segunda venida y Él es el único que tiene la orden directa y el propósito y la disposición directa de recoger la cosecha porque Él está con la hoz aguda en su mano. Pero en esta segunda oportunidad hablamos de la vendimia. Salió otro ángel del templo. Recuerden que dijimos que el templo era el lugar de adoración y cuando habla del templo que está en el cielo nos habla de una orden jurídica y de una función judicial que cumple este ángel. ¿Quién es el único juez de toda la tierra? Recuerden que en el templo oficiaba el sumo sacerdote, que no solamente tenía funciones pedagógicas o funciones instructivas y pastorales, sino que en este caso cumple funciones sacerdotales o funciones jurídicas. Es decir, salió otro ángel del templo. Pudiera decirse así, salió el sacerdote del templo, dando la orden jurídica de que es el momento de recoger la cosecha de la uva. Es decir, este ángel está asociado al templo y asociado a la función sacerdotal, es decir, a un veredicto final o a una sentencia final, y es el tiempo ha llegado, se tiene que recoger la cosecha. Este ángel también tenía una hoz aguda. Noten que el versículo anterior habla de una hoz aguda, es decir, una hoz cortante, una hoz afilada. Dijimos que la hoz es un instrumento para la recolección del grano. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la hoz aguda con la recolección de la vendimia? La vendimia, o para la vendimia no se usaba hoz aguda, sino que se usaba una navaja corta o un cuchillo corto afilado o un poco curvo pero pequeño porque era para cortar los racimos. Para la siega sí se requería una hoz aguda que era un instrumento con mango de madera y con un cuchillo curvo que servía para atraer los manojos y coger los manojos y hacer las gavillas y cortar el trigo o la cebada. ¿Por qué dice aquí que este ángel tenía una hoz aguda? La hoz se usa para recoger grano y el cuchillo o la navaja curva o corta se usa para cortar racimos. Lo que nos está diciendo aquí es que esta hoz aguda está asociada o que es el mismo instrumento, aunque se usaban distintos instrumentos para las 2 cosechas, Dios tiene un mismo instrumento para recoger toda la cosecha, porque es el mismo Dios con el mismo instrumento de juicio y que con ese instrumento Él va a lograr cortar o meter la hoz aguda y recoger la cosecha. Y salió del altar. ¿De cuál altar? Está hablando de un templo en el cielo. Y de ese templo en el cielo dice, sale otro ángel del altar. Recuerden que en el templo que Dios estableció, en el tabernáculo, habían 3 altares. El altar del holocausto, el altar del incienso y el altar de la alianza o el altar del pacto donde estaba el propiciatorio. ¿De cuál altar salió este ángel? La Biblia no nos dice. Aquí no nos dice, simplemente dice salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. De los 3 altares, ¿dónde había fuego? En el primer altar, que era el altar del holocausto, donde se tenía que recoger la sangre y se quemaban todas las partes que Dios había establecido del animal y se asaba la carne también para consumo. Pero en el segundo altar también había fuego, porque estaba el incienso que se estaba quemando. ¿Recuerdan que se incendiaba, se quemaba, se consumía con brasas del altar del holocausto? Y en el tercer altar no había fuego, pero era allí donde se daba el veredicto final.
Todo el proceso metodológico del sacrificio terminaba con una sentencia final en el altar del holocausto, en el altar del incienso, en el altar de la alianza. En el altar de la alianza era donde el sumo sacerdote entraba y daba el veredicto final del día de la expiación. Queridos hermanos, la Biblia no nos dice de qué altar, pero sabemos que es del altar donde oficia el sacerdote. Es del altar donde oficia el sacerdote el sacrificio perpetuo, donde él sale y dice, ese ángel, el que está prefigurado aquí en el versículo 18, tenía o tiene poder sobre el fuego. Recuerden que ya dijimos que algunos dicen que aquí está hablando de Elías, que Elías hizo caer fuego del cielo, ¿sí? U otros hablan de Enoc, ¿sí? Que fue llevado en un carro de fuego, o Elías, ¿sí? Y hablan de muchos. Pero aquí estamos hablando de un ángel que tiene poder sobre el fuego, no que ora para que caiga fuego del cielo. ¿Quién es el único que tiene poder sobre el fuego? Y sobre el agua, y sobre el mar, y sobre las montañas. ¿Quién es el único que tiene autoridad sobre la creación? Dios. El que tiene poder sobre el fuego y sobre todos los elementos de la creación es Dios, representado a través del Hijo del Hombre, que está sentado en la nube, es decir, Jesucristo. Recuerden que en el capítulo 14 dice, miré una nube blanca y uno semejante sentado al Hijo del Hombre. Es el mismo que está con la hoz aguda, es el mismo que está listo aguardando la orden para venir a recoger la cosecha. Versículo primero o versículo anterior, ya se recogió el grano maduro, es decir, los creyentes, y ahora se va a recoger los racimos maduros para el vino. Cuando la Biblia nos habla aquí de dos cosechas y la menciona por separado, nos habla de una misma recolección, pero de dos resultados en la cosecha. Hay un resultado para gloria o para honra y un resultado para deshonra. Hay un resultado para juicio y uno para adoración. En este caso, el grano maduro del trigo, de la cebada, está asociado a la cosecha de los creyentes o los salvos. Y la cosecha de la vendimia o de la vid está asociada a los impíos que van a ser destruidos. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Tenemos dos ángeles, uno con hoz aguda, similar a la del versículo 14, y otro que tiene poder sobre el fuego. Igual a la escena del versículo anterior, ¿cierto? Donde hay uno sentado y otro sale del templo y da la orden, ¿sí? Pero básicamente podemos decir que es una sola representación. En estos versículos se nos representa a Jesucristo, que es el gran viñador o segador. Él es el que va a recoger la cosecha. Dice, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia. Mete tu hoz aguda y vendimia. Para los que conocen un poco o han leído sobre el tema de la uva, hay básicamente dos propósitos en la uva. Hay una uva que se cosecha o se cultiva para consumo doméstico o para llevar a la mesa, como la que hoy nuestros niños consumieron, que es una uva dulce de consumo, ¿sí? Pero hay otra uva que se usa para producir vino, es decir, que se fermenta y se procesa para que salga vino, y vino pues fabuloso, o vino de consumo, o vino de comercio. ¿Aquí de cuál tipo de uva está hablando la Biblia? ¿De la uva que se trae a la mesa para consumo como fruta, o de la que se va a fermentar para sacar vino? Aquí, ¿cómo lo sabemos? Dice, le dijo al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Vendimia. La vendimia era la cosecha de uva para vino. Vendimia. De la vendimia se llevaba esa uva para el lagar y de allí se exprimía y se sacaba vino. Era la vendimia o la cosecha de uva ácida que estaba preparada con todos los elementos y las condiciones para que de ahí se produjera un buen vino. No estamos hablando de uva de consumo. La uva de consumo nunca se le llamaba vendimia, se le llamaba cosecha. Está la cosecha de la uva y se recogía y se llevaba a la mesa para consumo.
Pero no estamos hablando de una fruta para consumo doméstico, estamos hablando de una cosecha para una producción vinícola, es decir, para un proceso o toda una producción que implicaba unas técnicas específicas. Mete tu hoz y vendimia. Entonces no estamos hablando de una uva para consumo, sino de una uva para sacar vino. Eso es importante, porque eso requiere unas condiciones y unas características específicas. Mete tu hoz aguda y vendimia. La pregunta es, ¿por qué vamos a usar una hoz aguda para recoger unos racimos para este proceso y no un cuchillo corto o una navaja? ¿Por qué no se hace distinción entre el elemento para la recogida o la recolección de esta cosecha distinto al que se usó para la siega? Posiblemente para no hacer diferencia entre los ángeles o entre el mensajero, que es uno mismo. Es decir, tanto el que recoge la cosecha de la siega como el que recoge la cosecha de la uva es el mismo. No se distingue el elemento de recolección para que no notemos que son dos procesos distintos, dos realidades distintas y dos personajes distintos, sino el mismo personaje con el mismo elemento participa de las dos cosechas. ¿Me hago entender? Es decir, recoge tanto el grano, que representa la iglesia, como la uva, en este caso la uva que va para vino, que representa a los impíos que van a juicio, ¿sí? Y también porque esa hoz aguda y la mención o el adjetivo calificativo que se habla en varias oportunidades en este texto, hoz aguda u hoz cortante, nos habla de juicio. Nos habla de un elemento, un instrumento cortopunzante preparado específicamente para una tarea que tiene que ver con juicio. Es decir, es una hoz que está lista, nueva para estrenarse, pero totalmente cortante o afilada. Es decir, hay una noción de juicio, una noción de que hay algo importante aquí de tomar venganza, ¿sí? De cobrar por algunas acciones que se han cometido. ¿Y quién es el único que puede tener en su mano una hoz aguda o un elemento de juicio en su mano o en su poder? Cristo, porque Él dice en muchos lugares que Él es el vengador. De Él es la venganza, no nuestra. Recuerden que las almas que estaban bajo el altar clamaban y decían, Señor, ¿hasta cuándo? No nos podemos vengar, no nos corresponde vengarnos, eso es tarea de Dios, pero Él está con su instrumento de juicio. Para nosotros sería una espada, un cuchillo, un revólver, pero en este caso, como está hablando de una función agrícola, pues no va a usar un revólver, ¿sí? Ni un arma nuclear. Como estamos hablando de una función agrícola, está usando un cuchillo o una hoz cortante. Mete tu hoz aguda y vendimia. Queridos hermanos, lo primero que nos dice el texto aquí de esta cosecha es: el tiempo vino de hacer juicio. ¿Quién es el encargado de dictaminar el tiempo? Dios. ¿Quién es el encargado de hacer juicio? Dios. Él trae su cuchillo en la mano. Él trae su hoz aguda, cortante, lista para cumplir el propósito, y el propósito es vendimia los racimos. Es importante porque aquí no dice corta los racimos. Pudiera ser, ¿sí? Pero aquí lo que está diciendo es vendimia los racimos, es decir, recoge. Recuerden que vendimia es cosecha, vendimia es recolección, vendimia es quitar los racimos maduros para llevarlos al proceso de producción del vino. Entonces lo que está diciendo aquí es vendimia los racimos, es decir, corta o quita los que están maduros para llevarlos al lugar donde van a ser procesados. Vendimia los racimos o recoge los racimos. Es importante esta expresión porque claramente la asocia con vino o con una acción vinícola o con una técnica muy extraordinaria de producción de vino. Son muchos los que se asustan cuando uno habla de vino en la iglesia, porque algunos piensan que el vino está totalmente censurado en la iglesia o en la Biblia, y es todo lo contrario. La Biblia habla de vino desde Génesis. Algunos dicen que la producción de vino es moderna. Hermanos queridos, las técnicas de producción de vino son antiguas. El primero que la Biblia registra que tuvo una viña y recogió un buen resultado y que celebró por haber tenido un buen resultado fue Noé, uno de los patriarcas.
En el tiempo del diluvio, Noé cultivó y produjo no solamente uva de consumo, sino uva selecta para producir vino. Y la Biblia siempre va a hablar de vino, y de vino fermentado, y de vino fino, y de vino exquisito, y de vino madurado. Es decir, la Biblia sí habla de una producción y de unas técnicas específicas que no son tan modernas. Vienen desde los egipcios y desde los mesopotámicos, que cultivaban el vino y que lo usaban para uso doméstico, para uso también medicinal, pero lo usaban también para celebrar. Los hebreos tenían una fiesta que se llamaba la fiesta de la vendimia. Cuando recogían la cosecha de esa uva selecta para el vino, ellos hacían una fiesta. ¿Y ustedes se imaginan qué tomaban ellos en esa fiesta? Pues yo no creo que tomaran cafecito, ¿no? Ellos tenían que tomar del producto de lo que habían cosechado. Ellos cultivaban y celebraban y estaban muy gozosos. Entonces lo primero que nos va a decir el texto aquí es: el tiempo vino del juicio de Dios. ¿Y el juicio sobre quiénes? Sobre los impíos que han molestado, incomodado y hostilizado a la iglesia por todos los siglos. Nos han molestado mucho los impíos. Hemos tenido que soportar mucho. Hemos tenido que ser pacientes y a veces con reclamo le hemos dicho: Señor, ¿hasta cuándo? Y este capítulo nos dice: el tiempo vino. Y el Señor viene y recibe la orden, y la orden es: mete tu hoz. Y esa instrucción, que es una instrucción severa, cruda, llegó el tiempo de hacer juicio, mete tu hoz, ¿cierto? Es algo así como diríamos: dispara, ¿sí? O corta. Eso es lo que le está diciendo aquí el ángel al que está sentado en la nube, que es Cristo, el Hijo del Hombre: mete tu hoz aguda y corta, ¿sí? O juzga, o toma venganza de aquellos que se han levantado contra la iglesia o contra los creyentes y contra Jesucristo. Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. Noten lo importante acá, hermanos queridos, porque cuando dice vendimia los racimos de la tierra, está hablando de algo importante que nosotros dijimos también en la siega del trigo. Había que hacerse una selección. Aquí dice: vendimia los racimos, es decir, corta los racimos que están listos o que son apropiados para este propósito. ¿Cuál es el propósito? Llevarlos al lagar para producir vino. No todos los racimos sirven. Los que cultivan uva para fines de sacar vino, ellos tienen que tener unos cuidados muy específicos. La uva está considerada una de las frutas más delicadas, ¿sí? Es una fruta tan delicada que requiere unos cuidados supremamente especiales, no solamente de clima, sino de ambiente, de cuidado, de protegerlo de aves o de bestias, y también de darles unos tiempos muy, pero muy especiales. Saben que los que cultivan uva requieren unos profesionales exclusivos para saber en qué momento la uva está lista para ser cortada. No cualquier persona, no es al ojo, no es simplemente observando. Si uno va y observa un cultivo, uno dice: no, a mí me parece que ya está listo. Pero posiblemente no está listo, posiblemente le falta madurar o le falta algunas condiciones específicas a la uva. Los profesionales que saben ese tiempo exacto, que son expertos en determinar el momento específico, se llaman los enólogos. Los enólogos no son los catadores de vino, sino los que saben exactamente el tiempo de maduración de la fruta y los que dan la orden y dicen: ya se puede cortar los racimos y se tienen que llevar con todo el proceso y el cuidado para los laboratorios o los depósitos donde va a ser puesto y procesada la uva. Los enólogos son expertos en tiempos, en condiciones, en color, en maduración, y lo tienen que hacer con procesos técnicos, no solamente con observación.
no solamente observan la uva, sino que tienen que tomar gotas y depositar esas gotas en un tubo, y con ese resultado ellos dicen, es el momento preciso. ¿Sí? Es el momento, se tiene que recoger la cosecha, se tienen que cortar los racimos. Aquí lo que nos está diciendo es, vendimia los racimos, no vendimia toda la viña, solamente corta los racimos. ¿Cuáles racimos? Los racimos que están en el tiempo exacto, en el tiempo preciso de maduración. Y esto nos llama mucho la atención. Si la hoz está cortante, o la navaja o el cuchillo está cortante, ¿qué va a pasar en el momento de pasarlo ahí por el lado del corte para quitar el racimo? No se va a lastimar el racimo. Miren que es importante. Un instrumento de corte que no esté afilado puede echar a perder la fruta o la cosecha. ¿Sí? Cuando uno trabaja en el campo o aún en la cocina y no tiene un cuchillo afilado, pues hay que hacer un mayor esfuerzo. Y ese mayor esfuerzo puede echar a perder el producto, en este caso la fruta, que es delicada. Para poder cortar esa fruta que es tan delicada y que hay un riesgo de que se pierda, ¿qué necesitamos? Un instrumento cortante. Es decir, hay un cuidado de que no se dañe. Y uno dice, pero si son los impíos. Si esas uvas representan los impíos y van a ser hollados o pisoteados en el lagar, ¿por qué Dios tiene tanto cuidado para que no se echen a perder? Eso también es justo. Eso también es justo, y habla del cuidado que Dios tiene de su creación y el cuidado que Dios tiene aún de esos instrumentos de perdición para que no se pierdan y no se destruyan, sino que sean juzgados. Hay dos palabras que han usado algunas sectas, inclusive algunos evangélicos las creen, y una de ellas es el aniquilacionismo, que ellos dicen los impíos sí van a ser juzgados, pero supongamos que los impíos son de este tamaño, pero a medida que van siendo juzgados, se van reduciendo y van terminando en nada, se evaporan, se aniquilan, se desaparecen. Es decir, el juicio no es eterno, sino que hay reduccionismo o aniquilacionismo. Nosotros no creemos eso. Pero hay otra postura que dice, los impíos son destruidos. Todos los impíos van a ser destruidos, y el mundo va a ser destruido, y el mal va a ser destruido. La Biblia no dice que el mal va a ser destruido ni los impíos van a ser destruidos, van a ser juzgados, que es distinto. Entonces, si este instrumento no está afilado, ¿qué va a pasar en el momento en que se pase por el lado del racimo y al cortarlo? Se puede echar a perder la fruta, y ese no es el propósito. El propósito es que esa fruta tiene que tomarse con mucho cuidado, depositarse en una vasija especial y llevarse al lagar para que se cumpla el propósito. ¿Cuál es el propósito? El juicio final. El plan de Dios no es destruir los impíos, porque si así fuera, pues comamos y bebamos. El plan de Dios es que los impíos sean tratados bien, para que ellos no tengan reclamos contra Dios, ni contra la iglesia, y para que ellos puedan ser juzgados. Aquí lo que dice es, la hoz aguda, métela y corta los racimos. Pero sabiendo del cuidado que se debía tener, pues había que meter la hoz o la navaja de tal manera que no lastimara el racimo y no echara a perder otros racimos que aún no habían madurado. Es decir, solo se tiene que cortar el racimo maduro y depositarlo en una vasija o en un recipiente o una bandeja superficial para que no quedara ahí y se dañaran las uvas. Es importante porque eso nos habla de una selección. Dios es selectivo. Dios sabe seleccionar, así como seleccionó la semilla que sembró en el corazón, también sabe seleccionar el buen producto y sabe no echar a perder el producto que todavía está en proceso. Corta o vendimia los racimos de la tierra para que no se pierda. Y a mí esto me gusta mucho, porque nosotros pensaríamos que Dios viene enfurecido, indignado, sublevado con esa hoz aguda a cortar todo lo que encuentre. Uno se imaginaría eso. Dios está furioso, llegó el momento, va a hacer justicia. Y uno pensaría que la justicia es con rabia, con ira, con indignación y totalmente llena de crueldad y de maldad de parte de Dios. Pero Dios no es así, Dios es justo. No hay maldad en Él, no hay crueldad en Él. Aún juzgando a los impíos, Él no es cruel. Aún dando dictámenes o sentencias sobre los impíos y sobre los verdugos, no hay maldad en Dios, sino que hay justicia.
¿Cómo lo vemos en estos hechos? Aquí él hubiera podido decir, suelten las bestias del campo o el ganado para que pisotee la viña y se acabó todo. Y él no dice eso, él dice, ahí está el cultivo, recojamos con cuidado el fruto, hagamos todo el proceso cuidadosamente para que se pueda lograr el fin supremo. ¿Cuál es el fin supremo con el impío? La justicia de Dios. Si el impío es pisoteado, ¿quién tendría la responsabilidad de pisotearlo? Dios. Y entonces no habría una justicia eterna, y los impíos pudieran atribuirle a Dios o endilgarle a Dios que hubo sevicia o que hubo daño o que hubo maldad en ese procedimiento. Pero aquí lo que está diciendo es, tomen con cuidado los racimos, córtenlos cuidadosamente y pónganlos en la vasija y llévenlos al depósito. Hermanos queridos, aún en la justicia contra los impíos, Dios es justo. Por eso no se nos permite a nosotros como creyentes o como iglesia ser injustos ni entre nosotros ni contra los impíos. ¿Cuál es el fin del impío? Juicio eterno. ¿Pero nos corresponde a nosotros maltratarlos a ellos? ¿Tenemos permiso de ser crueles o tiranos contra los incrédulos? ¿Tenemos permiso de hacer hogueras y quemarlos? ¿O de denunciarlos y echarlos a una hoguera o de exponerlos de manera violenta o de manera cruel? No se nos permite. ¿Qué se nos permite hacer a favor del incrédulo? Orar por él y mostrar compasión. Se nos permite orar por ellos y presentarles el evangelio. No somos mejores que ellos. Y esta es una lección importante, tácita, clara, precisa, para enseñarnos. Como iglesia no se nos permite destruir al impío. Recuerden que hoy en día hay una corriente que está surgiendo entre algunos movimientos reformados que se llama el reconstruccionismo. Y esa tendencia dice hay que reconstruir las penas antiguas, especialmente las penas levíticas, y aplicarlas hoy en día, y la iglesia debe ser abanderada o pionera de esa justicia levítica contra los impíos. ¿Se nos permite eso? No se nos permite. No se nos permite ser abanderados de esos sistemas de justicia levítica hoy en los sistemas judiciales que tenemos, porque tenemos sistemas judiciales legítimos como naciones, y cada nación establece unos sistemas judiciales de acuerdo a las necesidades que la nación tiene, y si ese sistema judicial que tenemos obra mal, tiene que darle cuentas a Dios. ¿Y la iglesia qué tiene que hacer? Someterse a esos sistemas judiciales que tenemos y pedir a Dios que haga justicia. Pero no se nos permite promover sistemas judiciales levíticos y traerlos a nuestro contexto y como iglesia ser defensor de ellos y promoverlos al punto de llevar a la hoguera a los impíos. Lo que la Biblia dice acá es Dios, aún en ese acto de juicio, toma especial cuidado para no echar a perder ese fruto, porque es un fruto para justicia y tiene que cumplirse el propósito. Si la uva es maltratada, en el momento del corte se puede caer del racimo y se va a ensuciar y se va a lastimar. Y si es maltratada también se puede romper porque la piel que cubre la uva es muy delicada y en el momento en que se rompa, se oxida la fruta y se llena de acidez y ya no sirve para el propósito. Por eso tiene que ser muy bien cuidada. Queridos hermanos, el Señor nos dice acá que este ángel da una orden. Y la orden es, vendimia los racimos de la tierra. Pero recuerden que ya tenemos dos elementos de juicio. Primero, la hoz aguda. Es decir, claramente este propósito o este procedimiento es para juicio. Segundo elemento de juicio, el ángel que tiene poder sobre el fuego. Es decir, ¿quién es el que va a recoger la cosecha? El que tiene poder sobre el fuego y los va a poder enviar a ellos que están representados en esta cosecha o en esta recolecta, al fuego. Hay dos elementos de juicio y tenemos un tercero y es el hecho mismo de la recolección, que es la vendimia, es decir, esta fruta o este fruto se recoge para un proceso específico que es producir vino. Pero aún así no se permite lastimar los racimos. A mí eso me gusta mucho, porque muchos de nosotros hemos cruzado la línea. Nosotros como padres a veces pensamos que como tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos y disciplinarlos, entonces los maltratamos.
Y la Biblia solo nos da la autorización de instruirlos y de corregirlos, de aplicar disciplina. Ese límite tenemos, ese alcance tenemos, hay que obedecerlo, pero no se nos permite maltratar, destruir o ser crueles o tiranos con nuestros hijos. Ahí en adelante eso ya es pecaminoso y tendremos que dar cuenta. La iglesia tiene una tarea, un encargo extraordinario, y es aplicar disciplina eclesiástica. Ese es un baluarte de la iglesia cristiana, nosotros lo creemos y lo aplicamos, pero una cosa es disciplina correctiva para edificar, para restaurar, para amar y proteger, y otra cosa es una disciplina para escarnecer. Hay iglesias que piensan que aplicar disciplina es pasar al hermano al frente y todos hacer descargos contra él. Algunos piensan que es ponerlo al frente, ponerle un rótulo allá y decir pecado y cometió estas faltas. Y humillarlo públicamente, avergonzarlo y dejarlo sin palabras. Y la Biblia dice que el propósito de la disciplina es hacer volver al pecador del error. Es decir, la disciplina es un acto bíblico de justicia amorosa, o justicia compasiva, o justicia restaurativa, no destructiva. Ahora, si así Dios nos trata y nos ordena como padres hacerlo con nuestros hijos, si así Dios nos ordena como hermanos en la iglesia hacerlo, ¿qué debemos hacer con el incrédulo? Un trato similar. No tenemos derecho a ofenderlo porque él es idólatra. No tenemos derecho a lastimarlo porque él tiene una creencia distinta a la nuestra o una opción distinta de vida. No se nos permite, no tenemos ese derecho. Y si caemos en ese error, eso se tipifica como un acto de injusticia y de maldad de parte nuestra contra aquellos que no están llamados al reino de los cielos y que nosotros debemos tratarlos con cuidado y con misericordia, porque aún Dios en el juicio los trata con misericordia. De tal manera que no se le puede atribuir a Dios maldad. Vaya y mete la hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Una palabra importantísima aquí en este texto es: las uvas están maduras. ¿Se acuerdan que dijo la zorra cuando fue a coger las uvas? Que estaban verdes. Pero aquí el propósito está dado. Dios ordena que se recoja la cosecha porque las uvas están maduras. La maduración de la uva es el límite para la recolecta. Es decir, en el momento en que madura la uva se tiene que recoger. Si no se recoge, se pierde. Porque es un fruto perecedero. Es un fruto delicado, se tiene que recoger en ese momento exacto, en ese momento preciso, no puede postergarse la recolecta porque se pierde. Hermanos queridos, el enólogo aquí, o el experto en uvas, sabe el momento exacto de la recolecta de esos racimos que tienen un fin jurídico, que es la sentencia. ¿Quién es ese enólogo por excelencia? Jesucristo. Él es el que puso la semilla, Él es el que preparó la labranza, Él es el que ha estado supervisando el cultivo todo el tiempo, le ha dado todas las condiciones y tiene preparado ese cultivo para un fin, y es llevar las frutas al lagar. Y lo va a decir el versículo siguiente. Por eso Él da la orden y dice: las uvas están maduras. Es importante porque todas las órdenes aquí son categóricas, ¿sí? Llegó la hora, mete la hoz, recoge los racimos, las uvas están maduras. No hay ningún lenguaje ambiguo en el texto, ¿sí? Como posiblemente, quizás, de pronto, ¿no? O vaya y mire, ¿sí? De una pasadita posiblemente ya sea el tiempo. No es una orden jurídica, se da una sentencia sacerdotal, sale la orden del altar, del templo, es oficial, del trono de Dios, y la orden es: las uvas están maduras. ¿Quién sabe exactamente el grado y el tiempo de maduración de la uva? ¿Quién es el único que sabe cuál es el momento preciso para recogerla? El experto, el enólogo, el científico de la uva, sí, el experto, el que sabe exactamente las condiciones que tiene el cultivo y las condiciones climáticas, ambientales, las lluvias, los vientos necesarios y el tiempo de la recolecta. Él sabe exactamente y Él da la orden. Si a nosotros se nos pidiera
revisar el cultivo y saber y dar un dictamen, ¿nosotros qué haríamos? Posiblemente las uvas verdes diríamos que ya es el tiempo. Muy probablemente porque nosotros somos impacientes y somos vengativos. O posiblemente por ser negligentes descuidaríamos el cultivo y se perdería. Y se marchitan o se secan las uvas de ahí en el gajo y no las recogeríamos para el propósito. Pero Dios es el que sabe exactamente. El clamor del quinto sello es: Señor, ¿hasta cuándo? Si a nosotros nos dijera Dios, diga usted hasta cuándo, ¿nosotros qué diríamos? Pues ya, o desde el año pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para nosotros la espera es terrible. Y porque nosotros siempre tenemos tiempos equivocados. Si nosotros le decimos a un hijo, lo vamos a llevar a paseo el otro año, para ese niño pequeño el otro año, ¿cuándo debiera ser? Pues ya. Entonces hoy mismo nos pregunta, papi, ¿ya es el otro año? Y luego mañana por la mañana dice, papi, ¿ya pasó el otro año? Porque ellos no entienden o no dimensionan, no tienen la capacidad de esperar los tiempos. Si Dios nos dijera, ¿hasta cuándo debo dejarte sufrir? Nosotros diríamos, Señor, para con eso. Ya, no más. ¿Hasta cuándo debo dejarte esperar? Nosotros diríamos, ya. Porque nosotros no somos expertos, ni sabemos el propósito final, ni sabemos los medios y las condiciones que se requieren para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Nosotros quisiéramos no afrontar vientos, vendavales, tornados, inundaciones, quisiéramos pasarla suave, pero Dios sabe que ese cultivo que Él está esperando la cosecha necesita vientos, necesita vendavales, necesita calores, necesita humedad, y esas condiciones Él las provee para que al final del día la cosecha sea rentable o el resultado sea rentable. Nosotros no esperamos. Señor, ¿hasta cuándo tendrá que convivir el impío con el creyente? Si Dios nos preguntara, ¿qué diríamos? Señores, termínalos. ¿Se acuerdan qué dijeron los discípulos? Le dijeron a Jesús, ¿no te parece que pudieras darnos la orden para que oráramos y cayera fuego del cielo y los consuma? Son unos herejes, impíos, están enseñando un mensaje distinto. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Aguanta. ¿Sí? Esa no es tarea de ustedes. Y eran los discípulos del Señor. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra maldad, en nuestra indignación, no quisiéramos que otros se murieran? ¿O que cayera fuego del cielo y los consumiera? No me vengan a decir que nunca han pensado eso, porque entonces ustedes son piadosos y el malo soy yo. Pero uno cuántas veces no dijera, no, ese personaje quisiera, ¿sí? Elimínalo. Pero la Biblia nos dice que no tenemos ese derecho y que cuando pensamos eso, obramos con venganza, porque hemos pensado eso. Cuando pensamos eso de otro creyente, de un familiar o de un vecino y que quisiéramos que fuera eliminado, estamos obrando mal, estamos obrando con maldad, con dolor, con frustración, con violencia, y no se nos permite. Y tenemos que decirle, Señor, pues todavía no es el tiempo. Porque si fuera el tiempo, ya el Señor lo hubiera llamado a su presencia. O por ejemplo, en nuestra vida. A veces uno piensa que la vida de uno es tan sufrida por enfermedades o por realidades económicas u otras realidades que afrontamos que uno dijera, Señor, pero yo no quiero llegar a viejito. Yo quisiera morirme joven. Pero ¿quién es el único que sabe hasta dónde nos va a dejar madurar? ¿Quién es el único que sabe el momento exacto de la maduración de ese fruto, de ese producto? Nuestro Dios, nuestro Señor, que es el enólogo, el experto en la uva, y Él sabe exactamente cuándo estamos listos. Si usted y yo estamos aquí, ¿qué significa? Que todavía no estamos listos. Algunos biches, otros ya dando visos de maduración, pero no estamos listos para la recolección. Por eso el Señor nos tendrá acá, ¿sí? Lo que dice acá es, porque sus uvas están, no estarán, están listas, están maduras. Es el momento oportuno para la recolección.
Es el momento oportuno para producir el mejor vino. Y el Señor va a producir con esta cosecha que está recogiendo aquí un gran vino extraordinario. Dice que va a llevar ese fruto al lagar y va a hacer todo el proceso y se va a dar como resultado un excelente vino. Y la zona donde estaba esta región, en la cual estaba Juan, o en la cual estaba el pueblo de Israel, o el pueblo judío, es una tierra muy generosa por su ubicación y por su condición climatológica para la producción de buen vino. Por eso decir que lo que tomaban los judíos era juguito de uva, hágame el favor. Lo que la Biblia dice que ellos eran buenos catadores de vino y buenos consumidores, ¿sí? Y lo que la Biblia prohíbe no es que tomemos vino. Lo que la Biblia prohíbe es que nos embriaguemos y perdamos la sobriedad. Eso es lo que la Biblia condena, ¿sí? Y algunos se escandalizan porque nosotros celebramos con vino. Bueno, vamos a seguir celebrando con vino, porque es lo que la Biblia ordena. Y podemos tener celebraciones con vino. Lo que la Biblia nos dice, no pierdan el uso de razón, no pierdan la sobriedad. Y cuando el vino se pasa uno en su consumo en el límite, inmediatamente se pierde la sobriedad y caemos en un estado de borrachera que es condenado. Noé cayó en ese estado de borrachera y hubo consecuencias para él y para el pueblo. No fue mal que él produjera vino, no fue mal que él celebrara esta cosecha, lo malo fue el que él se embriagó. Queridos hermanos, el tiempo vino. ¿Hasta cuándo? El tiempo vino, pero no es en nuestro tiempo. Esos impíos, esos gente que causa tanto daño, va a llegarles el tiempo. No han madurado, están esperando. Dios está listo, con la hoz en la mano, y va a dar la orden en cualquier momento de cortar esos racimos. ¿Por qué los va a cortar? Porque están maduros, listos para el proceso final del juicio que Dios tiene establecido para con ellos. Eso es esperanzador para nosotros. Es terrible saber que Dios es justo y que va a hacer eso, pero es esperanzador para los creyentes, porque el mismo que va a juzgar a los incrédulos es el que nos va a juzgar a nosotros. ¿Pero qué hizo primero con el grano? Lo recogió primero, y eso dice la Biblia. Dejen crecer juntamente el trigo con la cizaña, porque en el momento de la recolección del trigo saldrá a la luz la cizaña. Y el trigo se pondrá en unos atados, en unos manojos, se llevará al granero, ¿y qué se hará con la cizaña? Se echará al fuego. Aquí está el ángel que tiene poder sobre el fuego, elemento de juicio. Pero también está con una hoz aguda, o con una navaja o cuchillo agudo, elemento de venganza o de juicio. Y está recogiendo una uva no para consumo, no para las 12 uvas. Está recogiendo una uva para fermentarla y para sacarle todo el provecho en la producción de vino, es decir, con un uso jurídico o un uso judicial. Los creyentes no vamos a ser llevados al lagar, gloria a Dios, porque los creyentes no somos producto de la justicia condenatoria. ¿Quiénes son los que son llevados al lagar? Los impíos, pero son tratados con cuidado y son esperados hasta el momento oportuno. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. ¿Con qué viene? Con una hoz aguda. Y va a vengar a todos los impíos. Ahora, ¿nosotros lo vamos a poder presenciar? ¿Dice la Biblia sí o no? Sí, lo vamos a presenciar. Vamos a poder presenciar esa justicia. ¿Por qué es importante que nosotros, la iglesia, los creyentes de todos los tiempos, presenciemos la justicia de Dios contra los incrédulos? ¿Por qué eso es importante? Porque podremos corroborar o atestiguar que Dios es justo. La Biblia dice que nosotros nos sentaremos a juzgar al mundo, que presenciaremos el juicio, que veremos cómo Dios da el veredicto para ellos. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, no después. Y los creyentes serán recogidos o reunidos primero y después los incrédulos. Es decir, podemos presenciar. Pero cuando sea el veredicto final, ¿a quiénes se les dirá primero el destino eterno? A los de la izquierda. Tomará primero a los de la izquierda y les dirá al fuego
eterno, apartados de mí, y luego a los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre al gozo eterno. ¿Por qué eso es importante? Porque podremos presenciar, seremos testigos oculares, testigos reales de que la justicia de Dios se cumple, no se pasa por alto, y que es una justicia justa, perfecta, pero oportuna. El furor de Dios se derramará sobre la tierra. Jeremías 49:9 dice, si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche no habrían tomado lo que les bastase. Y luego en el Salmo 73 que estábamos mencionando dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Cuando miramos a los impíos, generalmente pensamos lo mismo. A nosotros nos carcome la envidia viendo que ellos progresan. Claro que nos da envidia, y eso es pecado. Y claro que nos comparamos, y eso es pecaminoso, porque no hay comunión la luz con las tinieblas. No tiene sentido compararnos con el impío, que es una vasija de juicio, con nosotros que hemos sido elegidos por gracia para ser instrumentos de misericordia. No hay punto de comparación. Y el salmista lo dice, cuando uno los ve, progresan. Pero ¿cómo se ve ese progreso? ¿En qué términos se ve el progreso, la prosperidad de ellos? En economía solamente, en placeres, en antojos, en libertinaje. Ahí es donde vemos el progreso. Porque si nos comparamos realmente, ¿quiénes progresan más? ¿Los justos o los injustos? Los justos progresan. Claro, espiritualmente los que estamos en progreso somos nosotros. Porque tenemos esperanza, tenemos paz, tenemos unidad, tenemos promesas seguras, tenemos amor, somos protegidos, defendidos, no hay condenación para nosotros. Si nosotros nos comparamos con objetividad a la luz del Evangelio, los únicos que hemos progresado este año somos los creyentes. Los otros no están progresando, están acumulando para su propia sentencia. Pero como nosotros no sabemos, no hacemos ese análisis justo, sino que nosotros analizamos es por cuánta plata tienen y por cuántos edificios tienen y si van de vacaciones a Hawái o no, pues por supuesto que ellos están mejor y nosotros no estamos tan bien. Pero aquí es, lo que nos dice es, pero el tiempo les viene y el tiempo vino, Jesucristo viene a juzgarlos. Que el Señor tenga misericordia de ellos y de nosotros. Y que nosotros podamos hacer lo que la Biblia nos ordena por el incrédulo. Nos ordena predicarles el Evangelio. Nos ordena ser compasivos y misericordiosos. Y nos ordena ganarlos sin palabras. No ser altivos ni crueles. No nos ordena la Biblia eso, pedir venganza contra ellos. Nos ordena orar por ellos, por nuestros gobiernos, por nuestras autoridades, por los militares, por todos los que están en autoridad. Dios nos ordena orar. No tenemos derecho a coger una navaja y vengarnos. No tenemos derecho a poner el dedo en el gatillo, porque el único derecho que tenemos es orar y dar testimonio, porque el tiempo vino y Dios es justo. Amado Señor, gracias por recordarnos una vez más que tú eres el que recogerá la cosecha, tanto para el uso útil y honroso como para uso deshonroso. Tanto para vasos de misericordia como vasos de ira, que tú eres el gran vendimiador, tú eres el gran segador, y que tú con cuidado tratarás el producto para que se logre el propósito final. El propósito final es tu gloria eterna en la siega y tu justicia eterna en la vendimia. Señor, gracias por recordarnos que aún los impíos, que están sumidos en tanta maldad e idolatría, son tratados bien por ti. Ellos no pudieran acusarte a ti de que tú los tratas mal y no deben tampoco acusar a la iglesia de que los trata mal,
porque como iglesia no tenemos el permiso de tratarlos mal. Debemos tratarlos con misericordia, debemos tratarlos con compasión, debemos orar por ellos, debemos predicarles el evangelio a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, familiares, aún a aquellos que nos causan tanto mal. Tu palabra nos dice que aún por nuestros enemigos debemos orar por ellos y pedir que tú hagas justicia en el tiempo oportuno. Si no has hecho justicia todavía es porque no han madurado. Faltan más acciones para que maduren. Y cuando sean madurados, tú los cortarás y los tendrás listos para el momento oportuno del veredicto. Gracias por tanta justicia. Aún en esos hechos agrícolas, aún en ese cuidado de la recolección del fruto, nos muestras cuán justo y cuán precioso eres en el cuidado de tu creación. Tú creaste al hombre para tu gloria, pero el hombre se rebeló contra ti y hay consecuencias funestas. Pero aunque hay consecuencias funestas, tú no lo maltratas, tú lo bendices, tú lo cuidas, tú lo preservas, de tal manera que él no puede inculparte a ti de un mal obrar o un mal proceder de parte tuya, sino que todas las consecuencias que vengan sobre él serán producto de sus propias decisiones y no de determinaciones tuyas. Por eso te damos gracias, porque tú eres perfecto y justo y tu honor santo y sublime siempre es engrandecido en la Escritura y también en tu pueblo que te adora, porque no hay maldad en ti. En nosotros, llenos de maldad, suplicamos hoy que nos tengas misericordia, que nos perdones, porque muchas veces hemos levantado nuestro dedo señalador contra otros y muchas veces hemos deseado venganza contra muchos. Y muchas veces cuando hemos tenido la oportunidad nos hemos excedido, nos hemos extralimitado en nuestros deberes y funciones. Perdónanos, Señor, porque no tenemos ese encargo. Eso te pertenece a ti. De nosotros, confiar en ti, vivir para ti, predicar el evangelio. De ti, hacer justicia oportuna, tanto en tu pueblo como en los incrédulos, porque tuya es la venganza y de nosotros la gratitud, el gozo y la esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.